Hace ya bastantes años que Albert Einstein dedujo que el conjunto espacio-tiempo es un objeto único, continuo y de 4 dimensiones. Entendió que ese continuo se incurvaba en presencia de una masa, así que cualquier otra masa que estuviera próxima se vería afectada en su trayectoria dirigiéndose hacia esa incurvación. Y Einstein casi tenía razón. Si vemos cómo se incurva el espacio alrededor de la Tierra, la cuadrícula que lo representa se deforma, y los cuadrados que la componen se alargan y se encogen convenientemente. Esto induce a pensar dos cosas que no expresó Einstein. La primera es que en el continuo espacio-tiempo falta otro concepto que es la masa, la materia, porque sin materia no hay ni espacio ni tiempo, así que debería llamarse continuo masa-espacio-tiempo. La segunda cuestión es que el espacio puede no ser uniforme e igual, cerca de la masa que lo origina que lejos de ella. Supongamos, por ejemplo, que hemos pedido a nuestra genial agencia de viajes que nos envíe hasta cerca del Big Bang, que es lo que se ve en la figura. Si a continuación le preguntamos qué hay ahí, donde la cruz, tendrá que respondernos que no hay nada, ni siquiera espacio, porque el Big Bang se está empezando a difundir y todavía no le ha llegado ahí ni el espacio ni siquiera el tiempo, que están unidos a la masa que los define. La realidad es que el espacio pierde densidad a medida que se aleja de la masa que lo origina, así que, aunque no lo parezca, los recintos A y B, originados por la masa m, tienen el mismo espacio. Aquí puede verse cuál sería el aspecto de un metro en una y otra zona del espacio, esta última mucho más lejos de la masa que origina el espacio. Y ello se debe a que la densidad de espacio en el primer recinto es muy superior al del segundo, mucho más alejado de la masa m. Si viéramos una orquesta sinfónica en el espacio A, aparecería así, pero en el B nos parecería que es de mayor tamaño aunque realmente es igual, porque en él, el espacio tiene menor densidad. Aquí se ve a la partícula m y el espacio que genera. Se advierte que el espacio no tiene el mismo brillo, la misma entidad en todo el dibujo, sino que cerca de m el brillo, es decir, la cantidad de espacio es mayor y a medida que nos alejamos de m el brillo es menor, es decir, que la densidad de espacio es menor. Expresado en forma matemática, el espacio presenta una distribución normal a medida que se aleja de la masa que lo origina. Cerca de esta, aparece mucho espacio, pero más lejos el espacio se va debilitando como se ve en la imagen, y lejos, muy lejos el espacio es prácticamente cero. Pero sigamos con lo dicho de cómo veríamos un metro en el recinto A, relativamente alejado de la materia m que lo origina, y del recinto B que está muy lejos de esa materia. En el recinto A, al situar el metro, queda como en la imagen que se ve, y ocupa toda la longitud del recinto. En el recinto B, que dispone de una densidad de espacio bastante menor que en el A, por estar más lejos de la materia, el metro adopta ese aspecto y da la sensación de que ese recinto es mayor que el A, pero en realidad es igual. Esto que parecería resultar intrascendente, resuelve el hecho de si hay o no hay materia oscura en el universo, y aclara, como luego se verá, que la materia oscura solo existe por una mala percepción del espacio. Imaginemos observar una galaxia, muy parecida por cierto a nuestra Vía Láctea. Imaginemos en ella dos porciones de espacio situadas como los recintos A y B. Si medimos la distancia de la forma convencional en que lo hacemos habitualmente, nos saldrá que desde el eje de la galaxia hasta el final del recinto B, hay unos 12 m, y si adoptamos que m equivale a 5.000 años luz, la distancia medida es de 60.000 años luz. Pero si adoptamos otra forma de medir, no habitual, en la que consideramos la densidad del espacio existente según avanzamos, es decir, medimos metro a metro, m a m, entonces al llegar al final del recinto B, habremos contabilizado tan solo 9 m's, esto es, 45.000 años luz. Debe decirse que las medidas y escalas adoptadas son tan solo un ejemplo y se han empleado así para que los conceptos sean entendidos. Las distancias que se analizaron cuando se intuyó y se propuso la existencia de materia oscura fueron aproximadamente de ese mismo orden, pues se estudió la constelación de Andrómeda. Además ocurrió algo similar al tratar de medir las velocidades de galaxias muy lejanas en el universo.
pero veamos ahora cómo se llegó a esas conclusiones. A los estudiantes que están en primero de bachiller, les enseñan que dos cuerpos con masa se atraen proporcionalmente a sus masas, aquí m grande y m pequeña, la Tierra y la Luna, e inversamente al cuadrado de la distancia r que los separa. También aprenden que toda fuerza es equivalente a una masa por una aceleración, y que de las dos ecuaciones anteriores se obtiene que la aceleración que corresponde a la masa m pequeña es, como se ve en la imagen, igual a g por la masa mayor dividida por la distancia al cuadrado. De igual forma, aprenden que cuando un cuerpo gira alrededor de otro m, aparece una aceleración que es igual a la velocidad del cuerpo al cuadrado dividida por la distancia al centro de giro m. Igualando las dos aceleraciones se obtiene la ecuación que aparece en la pizarra y que da la velocidad de ese elemento si se saben los valores de g, la constante universal gravitatoria, de la masa m y de la distancia r. Esta ecuación es la que empleó la astrónoma norteamericana Vera Rubin, que le indujo a sospechar de la existencia de la materia oscura. Ella estudiaba la velocidad de múltiples estrellas situadas muy lejos del centro de la galaxia de Andrómeda, empleando la expresión descrita antes, y observó con sorpresa que todas ellas presentaban una velocidad muy superior a la marcada en esa ecuación. Disponiendo en unos ejes cartesianos las distancias de las estrellas estudiadas y las velocidades obtenidas de ellas, se observaba una notable disparidad entre lo esperado y la realidad obtenida. De ello dedujo, junto con otro colega astrónomo, Kent Ford, que el único término que podía estar mal en la expresión de la velocidad v, era la masa supuesta m, así que atribuyó a este factor el hecho de la disparidad, exponiendo que debía haber mucha más masa que la supuesta, que no se veía, así que debía ser algún tipo de masa oscura. Naturalmente no se les ocurrió pensar que tal vez el elemento mal expresado en la ecuación era la distancia r, pues al ser el espacio un elemento variable con la distancia, si ésta era menor que lo esperado, el resultado de la expresión, el valor de v, era mucho mayor y por lo tanto era el correcto sin necesidad de hacer que apareciera más masa, pero una masa que no se veía, es decir, una extravagante materia oscura. Algún tiempo atrás, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble había propuesto que el universo se expandía y que existía una relación entre la velocidad de expansión de las constelaciones más lejanas a la nuestra y la distancia que nos separaba de ellas. Seguidamente, junto con el científico francés Georges Lemaitre, propusieron que esa relación era como se ve en la pantalla, que la velocidad de expansión era igual a h sub 0 por d, siendo h la constante propuesta por Hubble, y d, la distancia a la galaxia en estudio. Después de la aparición de la idea de la materia oscura y de las nuevas observaciones de las galaxias lejanas, parecía desprenderse, de la velocidad hallada según la expresión de Hubble-Lemaitre, que las galaxias escapaban con más velocidad que la debida a la expansión propia del Big Bang. Y como ocurrió la vez anterior, con Vera Rubin y con la apreciación del espacio como algo continuo, homogéneo y uniforme, para justificar esas velocidades excesivas se recurrió a la materia oscura y no a concebir que el espacio pierde densidad a medida que se aleja del centro de masas del universo. Esperemos que en un futuro más o menos próximo, cuando miremos a lo alto, sepamos comprender lo difícil que es entender lo fácil, y lo fácil que resulta entender que todo lo inmenso se escapa a nuestros sentidos.